Bé, bon dia. Anem a començar. Avui em toca a mi presentar i tinc el plaer de presentar-vos, encara que el coneixeu tothom, el doctor Riesco. Jo volia destacar dues característiques del doctor Riesco molt importants pel servei i una d'elles és que li encanta la formació i, per tant, està implicat en l'organització de gairebé tots els cursos que organitza el Servei de Medicina Interna. Aquesta és una tasca àrdua i que moltes vegades no és del tot reconeguda. Jo volia reconèixer-li aquí públicament. Això per un costat. I per un altre costat, doncs avui ens parlarà d'un tema del qual ell és expert, no? I conjuntament amb el doctor Porras porten la malaltia tromboembòlica venosa i per tant, doncs, segur que ens fa una xerrada molt interessant i amb molta actualitat. I li agraïm molt. Bon dia. Bueno, buenos días. Primero y antes que nada agradecer a la doctora Huguet su cariño y esa amabilidad que siempre le caracteriza. Yo corregiría, yo diría, nos gusta la formación, porque desde que empezamos casi siempre vamos todos juntos en equipo y apostamos mucho por todo lo que es la oferta de formación, ¿no? Y claro, realmente esta sesión cuando la programamos hace un año, estaba asignada al doctor Porras, pero por agenda y precisamente por todas las formaciones que hacemos luego sobre la marcha pensamos que era buena idea cambiar ponente y cambiar la temática de lo que queríamos explicaros hoy, ¿no? Entonces, el tema hoy se centrará básicamente en lo que es el tromboembolismo pulmonar crónico. Como ha dicho la doctora Huguet, la consulta de enfermedad tromboembólica la hacemos el doctor Porras y yo, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en el TEP crónico, en el abordaje diagnóstico y terapéutico del TEP crónico, me gustaría que nos colocáramos en tres escenarios diferentes. No sé, probablemente durante la charla, el doctor Porras, estaremos de acuerdo los dos en esto, porque lo vivimos en primera línea, ¿no? Pero me gustaría que os fijarais en tres escenarios diferentes. Uno sería el síndrome postrombótico, que es ese paciente que generalmente pasado los 3 meses de tratamiento anticoagulante óptimo, llega a la consulta y nos refiere que tiene algún tipo de sintomatología que te hace pensar que las cosas no van del todo bien. Generalmente tiene una disminución de su capacidad funcional. El paciente tiene disnea de moderado, incluso hasta mínimos esfuerzos, ¿vale? Ese es el primer escenario. Luego hay otro escenario que es cuando realmente logramos objetivar que hay un defecto de represión a nivel del árbol arterial de los pulmones, que ese paciente ya tiene daño vascular y que cuando ampliamos un poco el estudio vemos que de momento, al menos en reposo, no tiene hipertensión pulmonar. Digo en reposo porque algunos de estos tienen en el esfuerzo, pero no en el reposo. Y luego ya el tercer escenario sería como tal, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es el cuadro ya quizá más severo, más aparatoso y que será el que tiene pues, mayor afectación para el paciente, ¿no? Entonces, normal. O me tenía que fallar, a mí también me tenía que fallar. Voy. No, voy con esto. Entonces, la presentación intentaré llevar el siguiente orden. Haré un caso clínico introductorio. No, está bien. Puede ser un fallo del sistema. Entonces, intentaré llevar el siguiente orden. Un caso clínico ficticio para introducir el tema. Luego, una pequeña introducción. Hablaremos del síndrome post-TEP. Desarrollaremos a continuación los factores de riesgo que pensamos que hacen que ese paciente tenga más probabilidades de entrar en todos estos tres escenarios. Haremos 3 pinceladas de la fisiopatología e intentaré explicar lo que se entiende, porque a veces es un poco engorroso. Posteriormente hablaremos del diagnóstico y una diapo del screening, que es lo que todos tendríamos que hacer en la consulta cuando estamos delante de un paciente que pensamos que no va del todo bien. Y finalmente hablaré de la estrategia de anticoagulación y del tratamiento como tal de la enfermedad tromboembólica crónica y de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que esto da para una sesión aparte, pero daré 3 o 4 diapos solo para que sepamos de por dónde debe ir la estrategia de tratamiento, ¿vale? Entonces, es un paciente, como dijimos, ficticio, es un varón de 71 años, sin alergias, exfumador, exenol, tenía una hepatopatía crónica, una cirrosis, pero un Child-A, ¿vale?
Este paciente en agosto de 2021, aún recuerdo el día, cuando suena el teléfono y nos llama la cardióloga de su despacho de gabinete de ecocardio porque le habían derivado a un paciente de urgencias que tenía un cuadro de insuficiencia cardíaca probable, ¿vale? Entonces lo derivaban para ecocardio y había sobrecarga de cavidades derechas, un ventrículo dilatado, con una hipertensión pulmonar y dijo, uy, probablemente aquí hay un tromboembolismo pulmonar agudo. En un primer momento pensábamos que esto iba de algo agudo, ¿no? Cuando viene a urgencias tenía una situación hemodinámica que tenía una tendencia clara a la hipotensión, ¿vale? La frecuencia cardíaca también era alta, si no recuerdo mal, no, 68, ¿vale? Luego, en cuanto a la analítica, destaca una troponina de 24, un dedímero 2545, no era un dedímero de 18.000, de 20.000, un NT-proBNP de 3.000 picogramos por ml, pero que no le he puesto las unidades. Cuando se hizo el angioTAC, el radiólogo ya se mojaba, ¿vale? Hablaba de muy extensos defectos de represión excéntricos, periféricos, bilaterales, con ramas principales vascularizados en su interior y que esa imagen a él le parecía compatible con un tromboembolismo pulmonar crónico. Había afectaciones cementarias, subcementarias, bilateral, ¿vale? Entonces, como era un TEP, o la orientación inicial era de que era crónico, una evolución indeterminada, se hizo una gammagrafía SPECT pulmonar de perfusión, porque en ese entonces no teníamos ventilación, era la época COVID, no se hacía ventilación por riesgo de diseminación del COVID. Entonces se veían defectos de perfusión triangulares, con base periférica, bilaterales y subcementarios, con un patrón que simulaba, o sea, era parecido al patrón en mosaico del TAC. ¿Y qué es el patrón en mosaico del TAC? Sencillamente zonas más perfundidas y zonas menos perfundidas. Es una heterogeneidad de la imagen que te orienta a que allí la evolución no es aguda, es más bien crónica y ha dado tiempo a hacer procesos de neovascularización, que veremos más adelante. Se hizo la ecocardio, que fue la que hizo la cardióloga, y había un abombamiento. Bueno, el lado izquierdo del corazón estaba bien, la FEBI era conservada, no había casi prácticamente patología del lado izquierdo. Un abombamiento del septo interventricular con sobrecarga de cavidades izquierdas por dilatación de las derechas. El ventrículo derecho se moderaba severamente dilatado, hipocontráctil, un TAPSE por debajo de 16 y una PAPS, una presión sistólica de arteria pulmonar de 115. Recordamos que el punto de corte es 40, ¿vale? Se orientó como un tromboembolismo pulmonar crónico, yo diría indeterminado, con hipertensión pulmonar. Se hizo un estudio de extensión que no había trombosis venosa profunda y un TAC de abdomen que solo orientaba datos de hepatopatía por alcohol. Y se inició tratamiento anticoagulante con el Rivaroxaban, con el Xarelto de 20. Primero heparina de bajo peso molecular. Normalmente les ponemos inicialmente los primeros 5 días heparina de bajo peso y luego les hacemos el switch a ACO. Este paciente hasta marzo de 2022, entre medio ingresó por un COVID que se trató y no le dio mayor complicación, anticoagulado, y por diversos motivos no apareció en la consulta, reacude a urgencias 9 meses después, en marzo del 2022, con un cuadro de disnea, empeoramiento de disnea habitual, había tos expectoración, había una radiografía aquí que ya había un hilio congestivo, un infiltrado de fugaces, sugerente de insuficiencia cardíaca, bloqueo de rama derecha, onda T negativa, sobrecarga de cavidades derechas, en el ecocardio, ya lo que pensábamos, ¿no? Ventrículo derecho severamente dilatado, disfunción sistólica del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar severa, el TAPSE era de 16, recuerden que el otro era de 13, ¿vale? Y una presión sistólica de arteria pulmonar de 105, ¿no? La previa era de 125, o sea, en todo caso, siempre muy alta por encima de 40, ¿no? Se hizo un angioTAC que no había prácticamente cambios, una gamma SPECT perfusión que había un TEP bilateral, que ya lo sabíamos, y que el del lado izquierdo, la hipoperfusión había aumentado severamente y prácticamente era nula a nivel del lóbulo superior izquierdo. Se trató con diurético deplectivo, el paciente mejoró clase funcional, se inició oxigenoterapia, que de hecho al alta se mantuvo domiciliaria, se hizo un switch inicial a heparina y luego otra vez al Xarelto, y el paciente se citó en la consulta externa para completar el estudio y ya con una intención de derivarle a la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Clínic de Barcelona. Se completó el estudio con una espirometría donde la DLCO estaba bastante tocada, era de 37. Normalmente los TEP crónicos se mueven entre 50 y 60 de DLCO, está disminuida pero no tan severamente. El señor había sido fumador, pero en las imágenes de TAC no parece que tuviera una afectación de parénquima que justificara, ¿no? Estas DLCO tan bajitas son más del grupo 3. Luego se hizo el walking test. En el walking test es un poco paradójico, ¿no? O contradictorio, porque el hombre recorría 386 metros. Recordemos que por arriba de 440 metros es un buen pronóstico.
entre 150 y 440 es un riesgo intermedio. O sea, el hombre realmente ponía de sí, ¿no? Porque luego ves que tiene la frecuencia cardíaca hasta 134, saturaciones de entre 80 y 90, con 2 minutos 90%, con una disnea severa y un escalabor de 6, que recordemos que el punto de corte es 7 para mal pronóstico. Entonces, probablemente yo creo que hacía todo lo posible para intentar caminar y salir, que la prueba saliera bien, ¿no? O sea, ponía, sí que colaborador, sí que era. Entonces, de acuerdo a las guías clínicas de manejo de hipertensión pulmonar de 2022 de la Europea de Cardio, ya yo lo dejo en la primera y la segunda, en aras del tiempo. ¿Qué pensáis o cuál pensáis que es la mejor estrategia de anticoagulación según las guías clínicas? A ver, ¿lo hicimos bien o lo hicimos mal? ¿Quién levanta la mano a favor de ACO? ¿Lo hicimos bien con el Xarelto? Venga, levantar la mano los que pensáis que lo habíamos hecho bien. Pues luego, muy bien, solidario. Luego, a ver, las guías clínicas recomiendan antivitamina K, pero yo creo que sí que lo hicimos bien. A ver, la guía clínica te hace como la salvedad, ¿no? O sea, recomiendo antivitamina K porque me falta evidencia que soporte la eficacia, no la seguridad. O sea, es decir, es un paciente que tenía hepatopatía crónica, que probablemente también tiene un cierto riesgo de sangrado. Entonces, sí que a nivel de seguridad, ¿vale? Tenemos un perfil muchísimo mejor y bastante claro, y creo que todos somos unánimes en esto de que los ACOT tienen mejor perfil de seguridad, ¿vale? Al final os mostraré por qué. Hay algunos estudios que parece que con ACOT pero puede progresar un poco más la trombosis. Pero yo creo que no es que progrese, es que falta un estudio sólido con una N realmente consistente y de donde se pueda sacar evidencia realmente sólida, ¿vale? Entonces, con lo que tenemos a día de hoy, pues sí, recomiendan el cinturón y la warfarina. Entonces, el TEP tiene una incidencia incrementada de 20, lo tapa esto, pero recuerdo que es de 20 a 32 pacientes por cada 100.000 habitantes al año. El TEP crónico de 5 a 6 casos por cada millón de habitantes. Y es lo que os decía. Entonces, aquí nos movemos en los pacientes con tromboembolismo pulmonar, desde aquellos que tienen síntomas persistentes, cualquiera, generalmente dificultad respiratoria con intolerancia a esfuerzo, disminución de capacidad funcional, hasta aquellos que tienen trombosis persistente. En algún porcentaje de ellos, ya un poco menor, vamos a lograr ver daño vascular, que es la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica. Digo enfermedad porque no tienen hipertensión pulmonar, al menos en reposo, ¿vale? Y luego hasta en un 2-3%, depende de la serie que veas, pero se mueve en torno al 2-5%, ¿vale? La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es el paciente que en reposo ya tiene hipertensión pulmonar, que tiene remodelado el ventrículo derecho, que tiene dilatación, sobrecarga de cavidades derechas, ¿vale? Y es el paciente en el cual tenemos que ir un poquito, en todos tenemos que ir rápido, evidentemente, pero este paciente la prioridad es derivarle rápidamente a un centro de referencia para valorar un tratamiento quirúrgico, ¿vale? O angioplastia. Entonces, el reto diagnóstico es porque en toda la serie, y mira que he revisado muchos artículos para la presentación, hay un delay de casi 14 meses entre que el paciente presenta el diagnóstico y logramos llegar al diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y pasa por 4 o 5 especialistas, ¿vale? Entonces, ¿qué porcentaje de pacientes con un TEP agudo pensáis que puede tener algún grado de disnea residual a los 3 meses de seguimiento? También os la limito. Venga, entre la 2 y la 3. ¿Quién se moja por la 2? ¿Y por la 3? Sí, 40%, ¿vale? Entonces, en estudios prospectivos de seguimiento se ha visto que de 3 a 6 meses hasta en un 20-30% podemos ver algún grado de alteración o disminución de calidad de vida y hasta en un 40% presentan disnea, algún grado de disnea persistente y si les hiciéramos un ergoespiro de esfuerzo veríamos que aproximadamente la mitad podría tener alguna disminución del pico del consumo de oxígeno, ¿vale? Entonces, el síndrome post-TEP tiene una incidencia que se mueve entre el 40 y el 60%. Hay una pérdida funcional muy variable, pero generalmente digna de esfuerzo, fallo cardíaco derecho, ¿vale? Esto genera ansiedad, genera un estrés. El paciente es un paciente que viene de varios meses de reposo, de bajar la actividad física, ¿vale? Entonces, no siempre tenemos que pensar que las cosas van mal. A lo mejor es que esto lo veréis un poquito más adelante en las diapositivas, a lo mejor es que ese paciente necesita una rehabilitación, ¿vale? También tenemos que intentar poner cada cosa en su sitio, ¿no? Pero si tenemos dudas, pues lo primero es que hacer un ecocardio
valorar la velocidad de regurgitación tricuspidia y ver si es menor de 2,8, prácticamente nos descarta. Si está entre 2,9 y 3,4, tiene una probabilidad intermedia de que pueda estar en una enfermedad o una hipertensión pulmonar, y si es mayor de 3,4, la probabilidad es alta. Entonces ya tendríamos que ir a buscar defectos de perfusión. Gammagrafía, ventilación, perfusión, SPECT, ventilación, perfusión, CT, SPECT, TAC de ventilación, perfusión, ¿vale? Entonces el síndrome post-TEP no siempre viene tan limpio el paciente, ¿vale? Y entonces de ahí la complejidad y la importancia de que lo vea una persona que esté habituada a ver este tipo de paciente, porque el paciente que se te sienta delante, pues probablemente sea obeso, tendrá un EPOC, es un paciente que tendrá a lo mejor una cardiopatía isquémica, revascularizada, que tiene anemia, entonces no sabes, hay que fenotipar muy bien ese paciente y ver qué peso tiene cada una de esas entidades sumado al TEP que ha tenido y que vemos que no va bien, ¿vale? Entonces, es una entidad que genera depresión, ansiedad. Yo creo que el doctor Porras y yo lo vivimos en primera línea y él también se sensibilizará porque hay gente que le cuesta reingresar, volver al empleo. Muchos piensan que tiene una enfermedad que lo es grave, ¿eh? Entonces no quieren volver porque tienen miedo que vuelvan a recaer, aumentan los costos del sistema sanitario y la mortalidad relacionada a lo que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. A nivel ya de clínico como tal, sí que puede haber una disminución del consumo pico de oxígeno, aumento del espacio muerto, disminución de la difusión en la espirometría con DLCO, ¿vale? Entonces, para centrar un poco, tenemos la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar de reposo, ¿vale? No siempre progresa a hipertensión y también puede mejorar con arterectomía o angioplastia, ¿vale? Esto no es solo para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, sí que es donde generalmente se aborda al paciente, ¿no? Y luego la tantemida, que está dentro del grupo 4 de la clasificación de hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que tiene su fallo derecho, muerte prematura, ¿vale? Y donde tenemos que intentar apretar un poquito. Entonces, como factores de riesgo generales tenemos hipotiroidismo, el síndrome mielodisplásico, situaciones inflamatorias, la obesidad, el cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, la historia de esplenectomía, los CHUN, los grupos no. Y importante también las trombofilias, el síndrome antifosfolipídico, que siempre lo tenemos que tener en la cabeza en este tipo de pacientes, y el aumento del factor 8, el factor von Willebrand, ¿vale? Y en lo que es referente al episodio agudo de TEP, ¿vale? Cuando estamos delante de un paciente que ha tenido un TEP recurrente, es un TEP central, masivo, acabalgado, que tuvo un retraso, esto es algo que lo insiste mucho en la literatura, ¿eh? Cuando hay un delay, cuando es ese paciente que ha estado 2, 3 semanas aguantando en casa para ir al hospital, pues hasta que ya está con una línea de mínimo esfuerzo ya viene, que está casi en un riesgo intermedio alto, pues, y cuando ya vemos sobrecarga de cavidades derechas en el TAC y en el ecocardio, son pacientes que tienen bastante probabilidad de que ese trombo se haga crónico. Este es un estudio que se publicó en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología en 2022, que fue hecho en casi 18, 16 hospitales de Alemania, haciendo un seguimiento del TEP agudo al alta a los 3, a los 12 y a los 24 meses, y incluyeron casi 1.017 pacientes, llegaron a una incidencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica del 2,3 y de lo que nosotros llamamos síndrome post-TEP, que es el impairment, este está en azul abajo, ¿vale? Y en los pacientes que tenían lo que llaman el síndrome post-TEP, veían que generalmente eran hombres con PESI simplificado, el score de PESI simplificado de 1, con signos de sobrecarga de cavidades derechas, ¿vale? Y que, como no, tenían un poquito más de riesgo de mortalidad, pero era un riesgo intermedio. Parecía que los síndromes post-TEP van bien, ¿vale? A nivel fisiopatológico, bueno, cuando el trombo lo tenemos a nivel microvascular dentro del vaso, hace una interacción con el endotelio, se libera interleuquina 8, esa interleuquina 8 recluta neutrófilos. Recordemos que en un primer momento el trombo es muy rico en eritrocitos, en glóbulos rojos, posteriormente va cambiando un poco, se va haciendo más rico en neutrófilos, vienen las trampas, los NET, la netosis, que son procesos de degradación. Se intenta que esa fibrina pase a colágeno, ¿vale? Y se vaya degradando progresivamente. Y simultáneamente hay un proceso de neovascularización subendotelial, donde veis aquí que van generándose nuevos vasos, ¿vale? Que el organismo intenta reperfundir, ¿no? Entonces, a nivel de lo que es angiogénesis, hay la espuria, que es a nivel de las células endoteliales que van proliferando. También la intususpección, que es esas células se liberan dentro de lo que es el trombo, se van organizando y se forman nuevos capilares. Y la vasculogénesis, que ya es un poco más complicada, son moléculas
endoteliales células progenitoras endoteliales, que ya también van haciendo nuevos vasos, ¿vale? Cuando todo esto falla, además de la propia hipoxia, la hipoxia genera vasoconstricción, el fallo de la fibrinolisis y la angiogénesis hacen que ese paciente, esto era microvascular, ya a nivel vascular hay un proceso de remodelado, se afectan las zonas ocluidas y las no ocluidas y las arterias bronquiales. De hecho, como veremos en la siguiente, hacen anastomosis las bronquiales con las arterias pulmonares. Entonces, hay un proceso de remodelado de la vasculatura pulmonar con la hipertensión, evidentemente, que se transmite una presión de cizallamiento que se transmite al ventrículo derecho, que también hace remodelado, ¿vale? Solo que, importante, ese remodelado se puede revertir, ¿vale? No es un remodelado que luego no lo puedes revertir. Cuando tratas, eso revierte y mejora espectacularmente, ¿vale? Entonces, esto es la anastomosis que os comentaba y el proceso de remodelado, sobrecarga de cavidades derechas, hipertrofia, dilatación, ¿vale? Como era el caso de nuestro paciente. Entonces, cuando el paciente está adelante, cuando vamos ya a lo que es el diagnóstico, cuando pensamos que puede tener un TEP crónico, a los 3-6 meses de seguimiento, normalmente viene con dificultad respiratoria, disminución de la capacidad funcional. El paciente se ahoga cuando camina un poquito dependiente, doctor, ya me cuesta y veo que me falta, ¿no? Entonces, si esto no está, no lo podemos descartar del todo. Tenemos que ver si hay factores de riesgo asociados a enfermedad hipertensión tromboembólica crónica, que son los que os expliqué de comorbilidad y del evento agudo, ¿vale? Si aún así no hay, debemos explicar signos de alarma por si el paciente en algún momento los presenta, que pueda saber de qué va, ¿no? Si realmente tiene clínica respiratoria y pensamos que puede ir un TEP crónico, lo primero que tenemos que pedir es un ecocardio, velocidad de regurgitación tricuspidia, riesgo bajo, intermedio, alto. Si es bajo, lo descartamos. Si es intermedio, hasta 2,9, 3,4 o mayor de 3,4 si es alta. Si es intermedio, tenemos que ver si el NT-proBNP está alterado, si hay factores de riesgo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o, esto ya es más complicado, si hay una ergoespirometría de esfuerzo alterada. Esto no lo tenemos tan fácilmente accesible. Quizá ahora sí, hace unos meses hicimos una reunión con rehabilitación y queremos intentar que aunque sea una al mes podamos hacer, ¿no? Entonces, ese paciente que pensamos que tiene una probabilidad intermedia alta, tenemos que pedir una gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión, que normalmente pedimos un SPECT porque nos da una visión tridimensional, ¿vale? O el TAC-SPECT cuando no tenemos, nosotros sí lo tenemos también. Y si confirmamos defectos de la presión, pues debemos derivar al paciente a una unidad de hipertensión pulmonar. Y el diagnóstico ya como tal de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o enfermedad tromboembólica crónica es como el salto, ¿no? Es una serie de pruebas que te preparan para el gran salto. ¿Y cuál es el gran salto? El cateterismo cardíaco derecho, que es donde realmente vamos a diagnosticar el problema hemodinámico, ¿vale? Entonces, todas esas pruebas, pues probablemente, insisto en lo mismo, ¿no? El ecocardio, dilatación de cavidades derechas, sobrecarga, disminución del TAPSE, la presión sistólica de la arteria pulmonar, la relación del TAPSE con la presión sistólica de la arteria pulmonar, la gammagrafía de ventilación perfusión, el TAC. El TAC, hay una cosa importante que en los hospitales grandes de Barcelona nosotros no lo tenemos, tienen el mapa de yodo, que esto es como un sustituto, como el software que le da la variante de gammagrafía al TAC, al angioTAC. Y en algunas publicaciones parece que esto a futuro puede llegar a sustituir a la gammagrafía. Nosotros no tenemos mapa de yodo, lo pregunté y me dijeron, eso está solo para los hospitales grandes de Barcelona. Entonces, luego, en cuanto al ergoespiro de esfuerzo, también tenemos un poquito limitada esta prueba, pero también la podemos hacer y valorar el consumo pico de oxígeno que normalmente está disminuido. Como no, somos internistas, una buena historia clínica de calidad, indagando, buscando síntomas, un electrocardiograma con sobrecarga de cavidades derechas normalmente, una analítica completa que es NT-proBNP, el dedímero, que normalmente yo, por ejemplo, me fijo en la variación evolutiva del dedímero, esto lo dejo a la discusión, no sé, al doctor Porras creo que no le hace mucha gracia. Luego, la espirometría, ¿vale? Con la DLCO, que normalmente está disminuida, pero no extremadamente disminuida, ¿no? Y un walking test, entonces, con todo esto, ¿vale? Con todo esto, presentamos el paciente con la unidad, hacemos una sesión una vez al mes con la unidad de hipertensión pulmonar del clinic, con la doctora Isabel Blanco, el doctor Barberá, el Ricardo, comentamos los pacientes y valoramos cuáles son derivables y cuáles no, ¿vale? Casi todos son derivables, ¿vale? Entonces, luego también a nivel de literatura describen la angioresonancia magnética. Nosotros no la
hacernos servir, pero sí que también puede dar muchos datos de efectos de perfusión, también más a nivel distal también, ¿vale? Y la arteriografía, pero que requiere hacer un cateterismo y poner el contraste dentro de la arteria pulmonar. Entonces, generalmente la arteriografía se hace el mismo día cuando está indicada, se hace el mismo día del CAT, ¿vale? Se pone el catéter del Swan-Ganz, se hace la arteriografía y el paciente sube y se hace el catéter en el mismo día, ¿vale? Y aquí tenemos el salto, ¿no? Que es el cateterismo cardíaco derecho, donde valoramos el gasto cardíaco, índice cardíaco, así que el mismo gasto ajustado a la superficie corporal. Vemos también la presión de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, por donde van pasando el Swan-Ganz hasta la arteria pulmonar. Cuando llega a la arteria pulmonar, valoramos la presión media de la arteria pulmonar, que por las últimas guías tiene que ser mayor de 20, antes era 25, en las últimas guías se bajó a 20. La presión de enclavamiento tiene que ser menor de 15 porque quiere decir que no hay una postcapilar, o sea, el lado izquierdo del corazón está sano y no es el responsable de la hipertensión pulmonar. Y la resistencia vascular pulmonar precapilar tiene que ser mayor de 2. En nuestro paciente veréis más adelante que era, si no recuerdo mal, de 15. O sea, este señor tenía una congestión importantísima y llegaba a tener una presión de arteria pulmonar media de 51, ¿vale? Entonces, esto es para hacer una estratificación de riesgo, lo tenéis en la guía clínica de hipertensión pulmonar. Normalmente un paciente de alto riesgo es del clase 4, camina menos de 165 metros, un BNP mayor de 1000. El largo expiro tiene una disminución del consumo pico de oxígeno por debajo del 35%. A nivel de ecocardio, pues el área de la aurícula derecha es mayor de 26, la relación TAPSE-PAPS es menor de 0,19, ¿vale? También hay parámetros de resonancia y los parámetros hemodinámicos. Cuando el índice cardíaco está disminuido, es que el gasto está disminuido, ¿vale? Y la saturación venosa mixta de oxígeno, que también es un parámetro importante, que es menor del 60%. Entonces, en cuanto al seguimiento, este es un estudio que me pareció interesante de este año, publicado también en la Europea de Cardio. Hacían una encuesta a 70 expertos en enfermedad tromboembólica venosa, en TED, y les preguntaban quién pensaba que tenía que hacer el seguimiento de estos pacientes, y en un casi 60, 60 y bastante, les parecía que tenía que ser por una persona que tuviera experiencia, que pudiera pues, valorar bien este perfil de paciente, generalmente eran interna, cardio y neumología. Y con suficiente unanimidad, más del 85% pensaban que este paciente tenía que ir a un centro con un expertise alto, ¿vale? Entonces, no nos perdamos por las ramas. Este paciente tiene que ir a una unidad de hipertensión pulmonar. En España tenemos 2, Hospital Clínic de Barcelona y 12 de octubre en Madrid. Nada más. Todos los demás, por ejemplo, Vallebrón, va muy bien, pero hacen más trasplantes. Entonces lo tienen como sectorizado, ¿vale? Y en el último simposio mundial, que fue el año pasado en Barcelona, definían un poco lo que era una unidad altamente experta, ¿no? Que era, pues, ellos decían que hace más de 50 endarterectomías, más de 100 procedimientos de angioplastia, ¿vale? Y que tienen soporte de ECMO. Esto es un poco para reflexionar sobre la importancia del tratamiento rehabilitador. Creo que en interna, y lo vemos cada jueves aquí, debemos trabajar en equipo con otras especialidades. Creo que los rehabilitadores tienen un papel importante y a veces tiramos poco de ellos, ¿vale? Porque el paciente con TEP pasa de un proceso de que no se mueve, está en reposo, ha bajado muchísimo su actividad, entonces le cuesta recuperar. Y no siempre es que vaya mal, es que a veces le falta una rehabilitación adecuada, ¿no? Pero en aquellos que tenían enfermedad tromboembólica crónica y tenían hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con un programa de 12 semanas, se vio que había una mejoría en la percepción de ellos de calidad de vida y en la capacidad funcional cuando los subían en la bici de largo expiro de esfuerzo, ¿vale? En cuanto a la estrategia de anticoagulación, esto ya lo dije, pero va poco por aquí. No hay falta de evidencia a favor de los ACOT y de momento recomiendan los anticoagulantes orales de acción directa. En el año 2024, si no recuerdo mal, sí, 2024 se publicó este metaanálisis. Hay una heterogeneidad importante, habían 3.800 pacientes, solo 2 ensayos randomizados, controlados y 8 prospectivos, los demás retrospectivos. Y se veía que cuando evaluaban mortalidad parecía que la tendencia era mejora, o sea, era más a favor de ACOT. Igual cuando valoraban riesgo de sangrado, el ACOT tiene mejor perfil, pero veis en la del forest plot este del medio que sí que en recurrencia parecía que en algunos estudios los datos no salían también en cuanto a recurrencia, progresión del trombo, ¿vale? Eficacia. Entonces, este es también un estudio bastante importante que le dan importancia. Son pacientes que ya se han descartado, que no eran operables o que se han operado y
persiste con hipertensión pulmonar y se tratan con riociguat, inhibidor de guanilata ciclasa. Y entonces se hacía un seguimiento de ellos a 4 años y veían que eran muchísimo menos los del grupo, los del brazo de ACO, 198 contra 683 de los antivitamina K. Y a pesar de ser pocos, veían que tenían una ligera tendencia de un mayor porcentaje de recidiva de TEP. Era muy poco, realmente lo ves, es un 2, un 1, 4 y 7. Lo que pasa es que aquí había muchos más pacientes en el brazo de antivitamina K. Podría haber indicios de un aumento de los eventos trombóticos, embólicos trombóticos en los ACO. Y este también me pareció interesante, es un estudio que valoraba los trombos que se sacaban de las endarterectomías y veían que en los pacientes que habían sido tratados con ACOT había más presencia de trombos frescos. Quiere decir que no, probablemente se intuye que no habían tenido un nivel tan óptimo de anticoagulación, ¿vale? Como el que ves abajo, el C, donde prácticamente veis que no hay trombo fresco, ¿no? O el porcentaje de trombo fresco es mucho menor, un 6,7 contra un 13 en los ACOT, ¿vale? Y este es un estudio que también es muy reciente, del año 2024, que es hecho con edoxaban y me pareció importante porque en cuanto a los resultados, era un seguimiento de 48 semanas de pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en un brazo con edoxaban y en el otro con antivitamina K. Ambos, o sea, había una no inferioridad de ACO de edoxaban contra warfarina, que son casi todos los estudios, y este valoró progresión hemodinámica, es decir, los pacientes que iban con edoxaban mantenían la resistencia vascular pulmonar, o sea, no progresaba lo que es el fallo hemodinámico de la hipertensión pulmonar, con lo cual esto ningún estudio lo había valorado, todos miraban eficacia y seguridad. Oxigenoterapia domiciliaria también está clarísimo, en un primer momento, y probablemente si no se opera y no se da un tratamiento que le pueda solucionar al paciente, la oxigenoterapia va a mejorar la clase funcional, mejora la hipoxia inducida por el ejercicio, ¿vale? Y los pacientes en el test de walking ven que mejoran después de 5 semanas, mejoran los que van con oxigenoterapia con respecto a los de placebo, ¿vale? En cuanto al tratamiento, cosas muy básicas, ¿no? Entonces, si los defectos son proximales, gran vaso, se puede plantear si el paciente fuera operable una endarterectomía. Si son defectos subsegmentarios, generalmente se hace angioplastia, que se hace en tandas de angioplastia, empezando en las bases y van subiendo en sesiones progresivamente, ¿vale? Y si el defecto es microvascular y no da ni para endarterectomía ni para angioplastia, pues generalmente son pacientes que se quedan con riociguat. Se tiene que titular al riociguat, valorar hipotensión, porque un fármaco que da mucha hipotensión, ¿vale? Y no siempre se tolera bien. Los estudios que tienen el que más es el CHES-1 del riociguat, es un fármaco que ha demostrado mejoría, ¿no? de la calidad de vida, del walking, de la capacidad de tolerancia al walking test. Y recientemente se publicaron el de macitentan y el teprostinil. Teprostinil generalmente se usa en situaciones de estrés, hipertensiones pulmonares muy severas, que de entrada tienes que ponerlo subcutáneo y el paso siguiente es ya luego pasar a macitentan y riociguat. Y lo que generalmente se estila es tratarlos con riociguat, no con doble terapia, ¿vale? En el mismo consenso del año pasado que definía las unidades de expertise, también se pregonizó, se intentó como cambiar un poco el paradigma. Entonces, que esos pacientes que tenían unas resistencias vasculares pulmonares muy altas, si probablemente los tratabas incluso con doble terapia antes de la endarterectomía, bajaba resistencia vascular pulmonar, mejoraba el pronóstico de la endarterectomía. O hacer combinaciones endarterectomía con angioplastia, pero cuando hablas con gente que se dedica a esto a veces aumenta mucho las complicaciones y no está tan claro, ¿vale? Creo que falta investigación. O al contrario, primero angioplastia, luego endarterectomía, pues bueno, estos son escenarios que nos vienen a decir que esto necesita un centro con experiencia y con rodaje, ¿no? Entonces, este es el CATE de nuestro paciente ficticio, ¿vale? Que tenía una PAPS, una presión arterial pulmonar media de 50 en un primer momento, una enclavada menor de 15, 13, y una resistencia vascular pulmonar de 15, ¿vale? Entonces, este paciente, así un poco lo que os hace, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es la mejor estrategia para este paciente? Riociguat y luego endarterectomía. Riociguat más macitentan los primeros meses, bajamos resistencia vascular pulmonar y luego lo llevamos a endarterectomía. Los demás se eliminan. ¿Quién piensa que es mejor tratarlo primero? Estamos claros, ¿no? Hay que tratarlo, pero lo ponemos con doble terapia. Pues sí, este paciente se trató con doble terapia, mejoró muchísimo, de 51 bajó a 41,
la presión de la arteria pulmonar media y bajó la resistencia vascular pulmonar, si no recuerdo mal, a 8 cuando realizaba el caso. Hizo alguna complicación de edema, visitopenia, hizo una lesión por hongos que también se trató con isobuconazol. Este señor cultivaba, era apicultor, me traía una miel excelente cuando venía a la consulta. Sí, sí. Y este es el CATE ya después de operado. Fijaros que la resistencia, la presión de arteria pulmonar media bajó de 51 a 18 y la resistencia vasculares pulmonares a 2,3. O sea, casi se normalizó. Este señor se logró retirar tratamiento médico. Este es el mapa de yodo del Clinic, evidentemente, donde veis que prácticamente no hay defectos de perfusión, ¿vale? Entonces, como mensajes para casa, las lesiones trombóticas persistentes en los pacientes que sufren una embolia pulmonar son relativamente frecuentes. Su espectro clínico es amplio, desde asintomática, con recuperación funcional completa, hasta la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es la más temida. La enfermedad tromboembólica crónica tiene una limitación importante a lo que es la capacidad del esfuerzo, disminución vascular pulmonar, pero no muestra hipertensión pulmonar en reposo, ¿vale? Esto no lo dije, pero en el CATE a veces les ponen cuando sospechamos que va por aquí, se pone el pedal y se los hace pedalear un poco y se ve si con el esfuerzo en pleno CATE hacen hipertensión pulmonar. Y evidentemente el aeroespiro de esfuerzo también nos da mucha luz en esto, ¿vale? Si con el esfuerzo disminuye el consumo de oxígeno, pues también parece que puede ir más de una hipertensión pulmonar del esfuerzo, ¿no? El screening se basa en el ecocardio, buscando hipertensión pulmonar de reposo, la gamma, el SPECT, ventilación, perfusión. El diagnóstico debe ser realizado en un centro experto, buscando pues, un cateterismo cardíaco derecho. Están los parámetros aquí, no insistiré más por el tiempo. El tratamiento de la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica se basa en la rehabilitación, muy importante. Pensemos siempre en la rehabilitación, el entrenamiento supervisado, la anticoagulación si hay trombosis persistente, antivitamina K, ¿vale? Es lo que dicen las guías clínicas. Individualicemos el paciente. Si hay un riesgo de sangrado alto, pues un ACO, ¿vale? Y el tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es un abordaje multidisciplinar, la endarterectomía cuando el paciente es operable, la angioplastia pulmonar cuando no lo es y a lo mejor tiene defectos subsegmentarios, y si no el tratamiento médico con vasodilatadores y oxigenoterapia cuando lo necesite. Y aprovecho para hacer promoción de nuestro próximo curso de autoinmunidad y trombosis. Estáis todos cordialmente invitados. Hay temas muy interesantes, cada año lo mejoramos como el vino, ¿vale? Será en 5 y 6 de noviembre y están todos invitados, es gratis, o sea que animaros a participar. Y gracias. Venga, pregunta. Yo, por la sesión, felicitarte por haberme sustituido. Yo tengo que actuar aquí en el curso de autoridad de trombosis, entonces para no repetirme como lo hago, pues lo que ya tenía medio preparado lo ampliaré y lo mejoraré. El tema es un tema complicado porque hasta ahora lo que teníamos en mente es que el tromboembólico pulmonar o te mataba o te dejaba posteriormente sin ningún tipo de secuela. Lo de la secuela parece que ya no está tan claro. A ver, el caso que has presentado es un caso de alguien que ha tenido un tromboembólico pulmonar probablemente de edad indeterminada, ha quedado con unos defectos de represión, pero además muy proximales, porque se ven en ese angiotag que has hecho y había que hacer algo para mejorarlo y se ha hecho y ha mejorado. Una tromboendarterectomía es una cirugía de gran riesgo, con una extracorpórea, por eso solamente se hace, o sea que no es fácil de hacer, tiene que hacerlo alguien muy experto. Pero a mí lo que me llama la atención es el grupo de pacientes que se quejan de disnea, que tienen todas las pruebas que les haces normales, que si el cateterismo, que si el walking test, que si el ecocardiograma, y esa disnea probablemente sea real. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces todavía de afinar ahí qué es lo que ha ocurrido. Ha quedado algo que no se ha reperfundido del todo, ¿vale? El día que sepamos demostrar que eso es así, que tras un TEP siempre hay algo de secuela, más o menos, pues también tendremos un motivo más para apretar en el tema de que cuando hagamos el tratamiento seamos un poco más agresivos. Porque eso tampoco nos sale.
Cuando intentamos los riesgos de intermedio alto, la versión, trombolis y tal y cual, para que no mejoramos mortalidad. No mejoramos mortalidad, pero sí, a lo mejor sí que mejoramos capacidad funcional. Pero como nosotros hemos reflexionado de la mortalidad y la mortalidad del TEP es baja, pues no nos sale. No nos sale. Entonces, bueno, nos falta herramienta, ¿eh? Y claro, tener que ir al caracterismo derecho, que estamos pillados. Tienen que hacerlo en un sitio donde nos sepan interpretar. Alguna experiencia hemos tenido aquí a nivel local y ha habido discordancia de opiniones, porque aquí era de una manera, pues el clínico lo veía de otra. Entonces, bueno, no es fácil. Pero bueno, lo que está cambiando es que después de un TEP es posible que quedes con algo de secuela. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor no somos capaces todavía de detectar el qué, ¿no? Pero lo de la dislexia de los pacientes, yo creo que en parte es culpa nuestra. Porque es que lo primero que hacemos es encamarlos y no dejarlos que se muevan. Y luego cuando te vienen a la consulta, muchas veces lo primero que te preguntan, ¿pero ya puedo hacer ejercicio? ¿Puedo hacer poco lo que hacía antes? O sea, se han pasado un mes o un mes y medio sentados en un sofá. Totalmente de acuerdo. Es culpa nuestra, ¿eh? A ver, quizá... Por nuestro, a que se complique, que yo creo que... Bueno, no sé. Yo recuerdo hace muchos años cuando al que tenía un infarto, me metían una cama y no dejaban que se movieran. Y ahora, oye, levántate y anda, te dice. A lo mejor tenemos que mirar también por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo creo que probablemente deberíamos, es que yo no, a ver, no sé, deberíamos trabajar un poco más con los rehabilitadores, porque yo creo que este perfil de paciente lo rehabilitamos y en mucho nos llevaríamos sorpresa, a lo mejor mejoraría mucho su capacidad funcional, ¿no? Entonces, lo del CATE, sí, totalmente. Yo he estado con ellos, rotando allí con el Barberá y con ellos, y realmente la interpretación que hacen ellos de las curvas tiene calidad, o sea, tiene nivel y, o sea, a lo mejor no es lo mismo. Tienen la mano también. Seguro. Y yo creo que sí, que probablemente tendríamos que a lo mejor mover un poquito más al principio y no dejarlos tan de reposo. Yo estoy convencido. Mejor, aparte, luego el speech que haré, los repuestos los iba a morir. ¿Dónde están? Un poco más episodio, otras porras. Pues. Me he sorprendido lo que decías del 40% de secuelas. Entiendo que es un porcentaje global. Yo digo porque por los últimos tiempos en la planta yo creo que vemos más CEPs en gente joven, que en principio tiene que tener una capacidad de recuperación más buena. 50% es global, claro, yo Sí. digo que el abuelo... Ahí entra cualquier síntoma, son estudios que te miran cualquier síntoma. O sea, y la práctica clínica... Y la práctica clínica lo primero que te dicen es, sí, me ahogo, pero cuando le empiezas a preguntar un poco más, pero a ver, ¿cuánto caminas? ¿Desde dónde va hasta dónde va? No, estoy caminando por plano 1 kilómetro cada día. Hombre, señora, no es digno. ¿Cuánto caminamos antes también? Sí. A ver. Exacto. Esto es como, ¿no? Son datos globales, sí. Un brazo y dice que tocar la guitarra. Simplemente para llamar a la reflexión de que a lo mejor no todos van tan bien. No, este joven es también que esta afectación posterior. Algunos sí, algunos también ven muchas cosas. El otro día uno se sentaba y decía delante y me decía, yo aún estoy de baja, doctor, pero es que tengo un bar y para lo que me da el bar cada día, doctor, con el paro gano más. Entonces, te influyen negativamente, te hacen sesgo. Hay muchas cosas. Muchos factores que influyen. Hay gente joven, pero pensar que el 45, 40 y entre el 45 y el 48%, si no recuerdo mal, de nuestros pacientes que son tienen más de 35 años. No son muy jóvenes. Ese tipo de pacientes entiendo que puede haber algo funcional residual, pero los jóvenes también contadas. También le dicen a los jóvenes esta afectación, ¿no? Exactamente, pero sí también. A mí lo que me da miedo es que no la veas ahora y la veas dentro de 25 años, porque resulta que ese pulmón no ha quedado tan bien como tú pensabas que iba a quedar. O sea, esto es lo que es. Pero claro, como todo, ¿no? Porque la función renal, la función, todo va disminuyendo. Mientras tienes mucho margen, o sea, mientras tienes mucho, pues no pasa nada. Si no recuerdo de maratón, pues no pasa nada. Pero yo creo que eso, que el TEP no deja secuelas. Esto empieza un poco a ser un poco ¿no? Algo que queda ahí que no se prepara todo, sobre todo a nivel periférico, que además no lo podemos ver. O sea, en la ciudad, claro, porque todo el precio central es que los pues estaría bien tener el mapa de yodo, pero bueno. Que tal no mejorará, Sí. que hay.
David, bueno, que me ha gustado mucho la sesión, vale, que felicidades. Y yo quería preguntar, es que me llama mucho la atención el estudio que has presentado sobre las aterectomías y los trombos, o sea, que la diferencia tan acentuada entre los pacientes que estaban con ACOS y antivitamina K. Claro, esto si lo trasladásemos al episodio agudo, no sé si, o sea, replantearnos realmente... Yo creo que también es un dato más sencilla. La N es muy bajita, ¿eh? O sea, piensa que la mayoría de todos estos estudios, reclutar pacientes para una N con potencia. Pero bueno, me pareció interesante porque digo, a lo mejor pensamos que sí que va bien de efecto anticoagulante, a lo mejor no va todo lo bien que pensamos, pero bueno, simplemente yo creo que hay que hacer un mix, eficacia y seguridad, ¿no? Si los ACO tienen muchísimo mejor perfil. De hecho, este paciente en el clinic siguió con Xarelto, no se pasó a antivitamina K, o sea que quiero decir, no lo hicimos mal, sencillamente es que lo que ponen los estudios, ¿no? Y yo creo que falta un estudio sólido que demuestre que no. Mira, el Kabubi ya parece que no, que sí que los ACO tienen su papel. La anticoagulación está muy bien hecha los primeros. Sí, Aquí se sí, da la sí, tecla sí. perfecta. De hecho, muchos de, La de Parina tiene la tecla. de hecho, muchos de estos, cuando hablas, ¿no?, con los compañeros que hacen TEP, el primer mes con una ataque trombótica se van con heparina. Busqué artículos por debajo de las piedras y no encontré ninguno para poderlo poner hoy, pero lo hacemos. ¿Eh? O sea, Yo un poco respecto a lo que habías comentado, doctor Porras, y lo que estabas diciendo ahora, ¿has visto si hay algún tipo de influencia entre los pacientes que han recibido fibrinolisis por tener un TEP mucho más agresivo en un inicio con lo del síndrome postrombótico pulmonar? Lo digo porque es muy probable que... ¿Sabes qué pasa? Que el problema de la trombolisis es que había mucha expectativa. 2014-2015 venía el peito y todos pensamos que el peito iba a ser un antes y un después y los pacientes se iban a repermeabilizar y iba a ir todo bien, pero también sangran, ¿sabes? Entonces, claro, también sangran. Entonces, hay que definir muy bien qué paciente va a ir a trombolisis. Y ahora los PER definen mucho las trombectomías por catéter, pero tiene que ser hecho con un catéter para eso, ¿no? No con uno de angioplastia. No me refiero tanto de Igual. si en los casos en los que haya sido indicado la trombolisis, si se ha visto que, digo, si la has encontrado, que tuvieran menos secuela de síndrome postrombótico. Yo no lo he encontrado, pero seguro que lo habrá, No, porque ahora hay mucho interés en los PER, y los PER, los códigos TEP y los equipos TEP vienen enfocados a eso, a poder hacer más trombectomía por catéter, seleccionar mejor el paciente y seguro, prospectivamente, vendrán estudios por ahí, y yo también creo que sí, pero probablemente Pero el problema es que hasta ahora, tanto el peito como los estudios que ha hecho con los PER, lo que se fijan es la mortalidad. La mortalidad no varía. Se indica probablemente es la secuela, pero no la mortalidad, no varía. Y las secuelas, claro, sí. Bueno, es un poco iba la ruta directiva a eso, que aquí básicamente parece que a nivel del tema del trombo, ¿no? Que acabo aquí el fisiopatológico, las complicaciones del trombo, las del trombo, que finalmente hay como aumento de la vasculatura, que se queda como todo lo que explicaba, ¿no? Entonces yo digo del perfil, digo, si aquí el problema es el trombo, ¿por qué no vamos más dirigido a quitar el trombo? Ya hablo más tema de patagura, probablemente tema de complicaciones que no tenemos que dar. Bueno, se complica, depende. Se complica si tú tienes un equipo entrenado con un catéter Exacto. idóneo para Entonces, esto, y generalmente con la misma persona que tenga experiencia, disminuye complicaciones. Sí que creo que hay la importancia de un código TEP, lo hemos definido el doctor Porras y yo, porque pensamos que pues, eso tiene que ser decidido en conjunto y por experimento, ¿no? Para evitar complicaciones. Pero sí, que estamos hablando de esa anticoagular en el TEP, ya sea en infarto, miocardio, vamos a quitar todo, y el proceso como inmonar, la eficacia es prácticamente lo mismo. Porque pasa que ¿no? La mayor dificultad de la técnica y la TES, si van a quitar todo, pues probablemente hay una secuela. de acuerdo. Pues cerramos. Claro. Me ha gustado. Se entiende. Darle aquí el